Mi nombre es Alexander, un investigador de lo oculto y lo inexplicable. Durante años, he rastreado leyendas y mitos a lo largo y ancho del mundo, buscando respuestas a los misterios que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, ninguna de mis aventuras pasadas se podía comparar con lo que me aguardaba en las sombrías tierras de Europa del Este. La historia de los críptidos que acechaban estas tierras me llegó como un susurro macabro en los pasillos de una antiquísima biblioteca en Praga. Los relatos hablaban de sombras insondables, criaturas que habían perdido su lugar en los anales del tiempo. Los habitantes locales me advirtieron con ojos llenos de temor, advirtiéndome de los peligros que yacían en los corazones oscuros del bosque. Mis motivaciones eran un cóctel de curiosidad y obsesión. No podía resistir la atracción de lo desconocido, el deseo de descubrir la verdad detrás de estas antiguas leyendas. Había dedicado mi vida a desentrañar los enigmas del mundo, y esta tierra de mitos y sombras era la siguiente en mi lista. La aldea más cercana se encontraba a varios kilómetros de distancia, rodeada de un manto de pinos oscuros que parecían cerrarse sobre mí a medida que avanzaba. El viento susurraba secretos ancestrales entre las hojas y el crujir de las ramas resonaba como un eco distante en el bosque. Cada paso que daba me llevaba más profundo en la penumbra, y el miedo que palpaba en el aire era palpable. Los habitantes de la aldea me habían advertido de los alaridos que desgarraban la noche, de los ojos que brillaban como llamas en la oscuridad. Pero mi determinación no podía ser sacudida. Estaba decidido a enfrentar a estos críptidos y desentrañar la verdad detrás de sus leyendas. Fue entonces cuando el aroma llegó a mis sentidos, una fetidez que parecía emerger de las profundidades de la tierra misma. Era un olor que parecía llevar consigo el presagio de la muerte, un recordatorio de que, en estas tierras, las sombras escondían secretos macabros. Mis sentidos estaban en alerta máxima y mis ojos escrutaban la oscuridad, tratando de vislumbrar alguna forma entre los árboles. Las sombras se movían, figuras indistintas que parecían fundirse con la noche. Los ojos brillaban en la penumbra, fijos en mí con una intensidad que heló mi sangre. El grito desgarrador que siguió rompió el silencio de la noche, un sonido que parecía emerger de los abismos mismos del bosque. Mis piernas temblaron, pero sabía que debía encontrar refugio. Corrí ciegamente, guiado solo por el instinto de supervivencia. Finalmente, encontré una pequeña cabaña, parcialmente oculta por la maleza. Entré con dificultad, cerrando la puerta tras de mí, tratando de recobrar el aliento. Sabía que mi lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar. Las sombras aún acechaban, esperando en la oscuridad. Mi búsqueda apenas comenzaba, y estaba decidido a enfrentar el terror que acechaba en las profundidades de Europa del Este. La cabaña crujía y gemía bajo el peso del tiempo, como si las paredes mismas retuvieran sus propios secretos oscuros. Me encontré solo en la penumbra, la única luz provenía de las lánguidas estrellas que titilaban en el cielo nocturno. A medida que la noche avanzaba, los sonidos de la naturaleza parecían volverse más ominosos. Cada aleteo de pájaro y cada susurro del viento eran como un eco macabro de lo que acechaba en la oscuridad. Mis sentidos estaban a flor de piel, alerta a cualquier señal de peligro. A través de la ventana sucia, pude ver las sombras moverse en la noche, como espectros danzando en la oscuridad. Los ojos brillaban en la penumbra, observándome con una intensidad que enviaba escalofríos por mi espalda. ¿Qué eran estas criaturas? ¿Qué oscuras historias se escondían tras sus formas indistintas? El tiempo pasaba lento,
marcado por el retumbar distante de los alaridos que cortaban la noche. Cada uno era como una daga en mi corazón, un recordatorio constante de la amenaza que acechaba más allá de las paredes de la cabaña. Cuando el primer rayo de luz se filtró por las grietas en la madera, sentí un atisbo de alivio. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que no podía quedarme oculto para siempre. Tenía que enfrentar a estas criaturas, descubrir la verdad detrás de sus leyendas. Con cuidado, salí de la cabaña y me adentré en el bosque una vez más. Los árboles parecían menos ominosos a la luz del día, pero, aún así, sentía los ojos invisibles sobre mí. Mis pasos eran decididos, impulsados por la determinación de desentrañar el misterio. A medida que avanzaba, comencé a notar signos de su presencia. Huellas en el barro, arañazos en los troncos de los árboles. Estas criaturas eran reales, no meros frutos de la imaginación. Estaban arraigadas en la tierra misma, parte integral de la historia de estas tierras olvidadas. Mi viaje apenas comenzaba, pero ahora estaba armado con la certeza de que los críptidos eran más que simples cuentos de terror. Eran guardianes de un pasado oscuro, testigos silenciosos de eventos que la historia había olvidado. Continuaría mi búsqueda, dispuesto a enfrentar el terror que acechaba en las profundidades de Europa del Este. Sabía que no sería fácil, pero la verdad siempre valía la pena, incluso si estaba envuelta en sombras y misterio. Y así, me adentré en el bosque una vez más, listo para enfrentar lo desconocido. A medida que avanzaba entre los árboles, la tensión en el aire era palpable. Cada susurro del viento y cada crujido de hojas parecían ser un eco de presencias invisibles. No obstante, mi determinación no flaqueó. Había venido en busca de respuestas y no retrocedería ahora. Siguiendo las señales que indicaban la presencia de los críptidos, me adentré más profundamente en el bosque. Las huellas eran más evidentes, marcando el camino de estas criaturas que habían dejado su huella en la tierra ancestral. Mi pulso latía con fuerza, mezcla de emoción y temor. El sol ascendía en el cielo, arrojando rayos de luz sobre el bosque, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Los pájaros cantaban, pero sus melodías parecían acompañadas de un bajo murmullo, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían comprender. De repente, un crujido cercano rompió el silencio, haciendo que me detuviera en seco. Giré hacia la dirección del sonido, mis sentidos en alerta máxima. Allí, entre los árboles, vislumbré una forma oscura, indistinta pero claramente no humana. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en mí como si pudieran ver a través de mi alma. El encuentro fue efímero, la criatura desapareció entre las sombras antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón latía desbocado, pero algo en mí se negaba a retroceder. Estaba más cerca que nunca de desentrañar el misterio de estos críptidos. Seguí adelante, guiado por la determinación y la certeza de que la verdad estaba cerca. Cada rincón del bosque parecía tener una historia que contar, cada sombra escondía un secreto antiguo. Mis pasos resonaban en la tierra, como un eco de aquellos que habían venido antes de mí en busca de respuestas. A medida que el día llegaba a su fin y la oscuridad comenzaba a extender sus tentáculos una vez más, me encontré ante un claro en el bosque. En el centro, un antiguo altar de piedra se alzaba, cubierto de símbolos y runas olvidadas. Aquí, sentí que estaba más cerca que nunca de la verdad. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y temor mientras examinaba el altar.
Aquí, en este lugar antiguo y sagrado, esperaba encontrar las respuestas que buscaba. Sabía que la noche traería consigo nuevos desafíos y peligros, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Así, me preparé para pasar otra noche en el corazón de Europa del Este, rodeado de sombras y misterio. Sabía que mi búsqueda estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada paso me acercaba un poco más a la verdad oculta en las profundidades de este bosque ancestral. La noche cayó sobre el bosque como un manto oscuro, envolviendo todo en una penumbra inquietante. Encendí una pequeña fogata cerca del antiguo altar, sintiendo su débil luz temblorosa luchar contra las sombras que se cernían a mi alrededor. Los sonidos de la naturaleza se volvieron más intensos, como si el bosque mismo estuviera agitado por mi presencia. Me senté junto a la fogata, contemplando las runas grabadas en la piedra. Eran símbolos antiguos, olvidados por la mayoría, pero que parecían resonar con una energía ancestral. ¿Qué secretos ocultos albergaba este lugar sagrado? Mientras la noche avanzaba, los alaridos distantes comenzaron a llenar el aire. Eran como lamentos de almas perdidas, una sinfonía macabra que parecía surgir de las entrañas mismas del bosque. No podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi determinación no flaqueó. De repente, un susurro apenas perceptible llegó a mis oídos. Me volví rápidamente, buscando la fuente del sonido. Entre las sombras, una figura se movía lentamente hacia mí. No era una criatura, sino un hombre, vestido con ropajes oscuros que se confundían con la noche. Su presencia era inquietante, como si fuera parte del propio bosque. El hombre no dijo una palabra, pero sus ojos brillaban con una luz intensa y penetrante. Sentí que me escudriñaba, como si pudiera leer mis pensamientos y temores. Me pidió que lo siguiera, y aunque una parte de mí estaba llena de desconfianza, algo en su presencia me instó a hacerlo. Caminamos en silencio a través del bosque, siguiendo senderos que parecían conocidos solo para él. Mis sentidos estaban alerta, preparados para cualquier eventualidad, pero el hombre no mostró hostilidad. En cambio, parecía ser una guía en este oscuro laberinto de árboles y sombras. Finalmente, llegamos a un claro donde una extraña piedra monolítica se alzaba en el centro. El hombre señaló hacia ella, indicándome que me acercara. Al hacerlo, sentí una extraña energía emanar de la piedra, como si estuviera conectada a algo mucho más grande y antiguo. El hombre finalmente rompió el silencio, hablando en un idioma antiguo que apenas podía comprender. Sus palabras eran un eco distante de una era olvidada, pero sentí que contenían la clave de los misterios que buscaba desentrañar. A medida que la conversación continuaba, sentí que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Los críptidos, estas criaturas ancestrales, eran guardianes de conocimientos antiguos, protectores de secretos que habían sido enterrados en lo más profundo del bosque. Mi corazón latía con una mezcla de asombro y temor, pero también con una sensación de propósito. Había llegado a este lugar por una razón, y ahora, ante esta piedra antigua y este misterioso guía, estaba un paso más cerca de descubrir la verdad oculta en las profundidades de Europa del Este. Mi viaje apenas comenzaba, y estaba determinado a seguir adelante, sin importar los desafíos que la noche y el bosque pudieran presentar. El hombre continuó hablando en el antiguo idioma, sus palabras resonando en el aire como un conjuro ancestral. Poco a poco, las imágenes de un pasado olvidado comenzaron a tomar forma en mi mente. Vi civilizaciones antiguas,
rituales sagrados y la presencia de seres que yacían en lo más profundo de la tierra. Comprendí que los críptidos no eran simples bestias, sino guardianes de conocimientos arcanos, custodios de secretos que habían sido enterrados en el tejido mismo de la historia. Eran testigos silenciosos de un tiempo que el mundo moderno había olvidado. El hombre me señaló hacia el horizonte, donde la luna se alzaba majestuosa en el cielo nocturno. Era un recordatorio de que la noche aún estaba en su apogeo y que el bosque guardaba más misterios por descubrir. Me instó a continuar, a explorar las profundidades del bosque en busca de respuestas. Con una mezcla de emoción y determinación, seguí adelante, sabiendo que mi destino estaba intrínsecamente ligado a este lugar y a los secretos que albergaba. Los árboles parecían susurrar palabras de aliento mientras avanzaba, como si el propio bosque me guiara en mi búsqueda. A medida que la noche avanzaba, encontré más vestigios de la presencia de los críptidos. Eran huellas en la tierra, marcas en los árboles, y en ocasiones, la fugaz visión de sombras en movimiento. Cada uno de estos signos fortalecía mi convicción de que estaba en el camino correcto. Finalmente, llegué a un antiguo santuario, un lugar de poder en el corazón del bosque. Las piedras estaban cubiertas de símbolos y grabados, testigos de rituales que se habían llevado a cabo aquí siglos atrás. Sentí una energía palpable en el aire, como si el propio lugar estuviera impregnado de la esencia de lo sagrado. Mientras exploraba el santuario, una sensación de conexión con lo antiguo y lo misterioso me envolvía. Sabía que estaba en el epicentro de la verdad que buscaba, que los secretos de los críptidos yacían a mi alcance. La noche estaba llegando a su fin cuando finalmente, entre las sombras, vislumbré una presencia majestuosa. Una criatura de apariencia imponente, con ojos brillantes y pelaje oscuro, se erguía ante mí. Era un críptido, el guardián de este lugar sagrado. Sin temor en mi corazón, me acerqué a la criatura, reconociendo en sus ojos la sabiduría de siglos. Sabía que había encontrado la clave para desentrañar los misterios de Europa del Este y los críptidos que la habitaban. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero ahora, con el conocimiento y la bendición de esta ancestral criatura, estaba más preparado que nunca para enfrentar lo que el destino tenía reservado para mí. Con el amanecer en el horizonte, me despedí del santuario, sabiendo que mi búsqueda continuaría, alimentada por la certeza de que la verdad estaba ahí fuera, aguardando en las sombras y secretos de Europa del Este. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.